Hola chicos, buenas tardes, profesor José Ignacio Manosalva. A nosotros como grupo nos ha correspondido análisis de la película Requiem por un sueño. Y también nosotros para explicar un poco sobre la crítica social que conlleva esta película. Y en realidad para nosotros ha sido muy impactante todo lo que hemos aprendido en este tiempo y queremos también utilizar toda la materia, la asignatura que usted nos ha enseñado en este semestre. Como dice nuestro amigo Jaime, nos vas a hablar un poco de la segunda parte que sigue de los personajes. Bueno, esta película, ¿no es cierto? Esta gran película está basada, ¿no es cierto?, en la vida de 4 personajes. Y estos 4 personajes, ¿no es cierto?, giran en torno a 2 historias, que si bien son bastante paralelas, pero son 2 historias que nos presentan de maneras diferentes, ¿no es cierto?, temas como la adicción, temas, ¿no es cierto?, como la manipulación de los medios o, ¿no es cierto?, cómo la influencia de la televisión puede ser tan gravitante en la vida de una persona. Cómo los sueños de estos 4 personajes se ven, ¿no es cierto?, entrampados ¿no es cierto?, al extremo de que todos los sueños terminan muriendo y son parte, ¿no es cierto?, del título de la película. ¿Alguien que quiera compartir, ¿no es cierto?, algo de esto? A mí me llamó bastante la atención el caso de la señora Sara, porque el cambio radical de su vida fue por un llamado telefónico de un programa de televisión. El día que llamaron de la televisión a la señora Sara para decirle que iba a participar en un programa, ese día cambió totalmente y de forma drástica la vida de la señora Sara. Por eso me parece muy relevante que esta película se relacione mucho con lo que son la manipulación de los medios. Yo opino, buenas tardes profesor, yo opino que la señora Sara tenía conflictos familiares desde antes y dado estos conflictos ella se vio como afectada por este programa de televisión. El problema venía desde antes de la adicción a la televisión y una vez, como dice Eduardo, que la llaman, ahí esto genera como una explosión en ella y se transforma ya en un trastorno como más de dependencia de sustancias, como las anfetaminas, que la hacen desvariar de alguna manera y llegar como a un extremo grave de la personalidad que ella tiene en realidad. Es como que se empezó a enfermar y cayó como hospitalizada en una clínica psiquiátrica. Pero creo que todos estos personajes tienen una base que ya venía como minada desde antes, que quizás los medios atacan más a las personas que están un poco más débiles emocionalmente y se generan como que las absorben y se generan todo este tipo de trastornos que ya son un poco más graves. Creo, puede ser así, puede que no, pero es lo que yo más o menos percibí de la película. De hecho, hay una primera parte, no sé si ustedes concuerdan, pero hay una primera parte donde empieza la película cuando el hijo le roba el televisor, ¿no es cierto?, y se lo lleva y lo vende, y después la señora Gorban, ¿no es cierto?, la señora Sara recupera este televisor, y el mismo joven en algún momento, Harry, ¿no es cierto?, le dice, tú no puedes vivir sin la televisión. Y ella como que presenta esta adicción a la televisión. Claro, lo que dice, ¿no es cierto, Paula? Es súper, súper importante. Hay un factor que son determinantes, la soledad, ¿no es cierto?, el sentirse, es viuda ella, ¿no es cierto?, sentirse sola, genera, ¿no es cierto?, toda esta especie como de desesperación por tener la televisión junto a ella, pues no sé, pues hay un tema ahí muy, muy potente. En el fondo lo que hacía la televisión en este caso era poder ponerla a ella nuevamente como visible ante sus vecinas, ante su familia, ante su hijo, como recuperar ese tiempo perdido que ya no iba a existir más, y a ella misma también, porque cuando retrocede la película, ella se quiere poner el vestido rojo y ser como antes, y en el fondo va como por recuperar un poco lo que fue, pero a un costo súper elevado, que tiene que ver con perder un poco la dignidad, con perder valores y puede que se vea como no hacer esfuerzo, pero yo lo veo como al revés, como que hacen hasta lo imposible para poder llegar a tener este éxito que más o menos te presentan los medios que tienes que tener, ¿me entendí? Entonces como que pasa un poco por el exitismo, por la sobreexposición,
sobrevalorar ciertas cosas también, y eso están todos impuestos por los medios, porque no es lo que nosotros necesitamos en realidad, como para tener una vida bien y feliz y tranquila. Bueno, en torno a la película, la palabra requiem significa, ¿no es cierto?, es como una especie de oda que se ocupaba antiguamente a los difuntos, es como una especie, ¿no es cierto?, de rendirle una especie de culto a los difuntos, y el título lo dice, es como un culto a los sueños, ya a los sueños de estos jóvenes, estos sueños rápidos, porque a través de la droga lo que querían era vender droga, alcanzar rápidamente dinero para vivir bien, para cumplir sus esperanzas, sus sueños, consumir droga, ¿no es cierto? El vicio se transforma y lo ven como la capacidad de ir creciendo culturalmente, socialmente y tener plata, ser exitoso en ese sentido. Pero son sueños sumamente subjetivos, son sueños sumamente que no tienen un poder dañino social, ¿no es cierto? Y ese sueño rápido lo entrega la televisión, ya lo entrega la televisión. Cuando, ¿no es cierto?, los personajes, ¿no es cierto?, estos personajes que llegan desde Alemania, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, que se vinculaban, ¿no es cierto?, un poquito a la muerte de la sociedad en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, producto del, ¿no es cierto?, del querer demostrar que los medios de comunicación son dañinos, terminan dañando, ¿no es cierto?, a la sociedad, terminan entregando, ¿no es cierto?, esperanzas falsas, y la idea, ¿no es cierto?, de esta película es como representar todo eso. No sé si alguien más quiere aportar algo más en esta primera parte. Yo creo que todos concordamos, estamos igual, con el mismo pensamiento. Entonces, continuamos, ¿no es cierto?, nuestro recorrido. Bueno, esta historia, yo les quiero contar que trascendió más allá de lo que se ha pensado, pues no solamente quedó ahí, ya esta historia fue más allá, sobre todo teniendo presente la imagen de la señora Sara, ya, porque aquí hay un tema que no es menor, y hay una acusación en contra de la sociedad, ya, por ver, ¿no es cierto?, y por tratar de llenar la cabeza de estos jóvenes y de esta señora con sueños, con esperanzas, ¿no es cierto?, falsas, y obviamente una acusación a la televisión, a la manipulación de los medios de comunicación, y esto fue más allá, ¿no es cierto?, llegó a un juicio, y todo esto se abrió, ¿no es cierto?, todo esto se abrió a partir de una amiga, la señora Goldfarb, que la fue a visitar, manifiesta que la televisión, ¿no es cierto?, ha estado mintiendo en relación al caso de ella, porque ha estado entregando videos y fotos falsas, porque ella aparece, ¿no es cierto?, creo previamente en una entrevista diciendo que la señora Sara Goldfarb está en muy mal estado, y que todo esto responsabiliza, ¿no es cierto?, en primera instancia a los medios de comunicación y a la televisión. Pero los medios de comunicación nuevamente, ¿no es cierto?, se escudan y subieron un par de fotos que estaba jugando, ¿no es cierto?, en un parque, y eso hace que, ¿no es cierto?, ella diga, no es verdadero, eso es falso, o sea, los medios de comunicación nos quieren hacer ver como que ella está bien, y eso no es así. Y ella va más allá, ¿no es cierto?, y hay una entrevista que ella dio y quiero que la veamos y que la compartamos. Buenas tardes, soy la periodista Carolina Matus y nos encontramos en la sala de espera del Hospital Psiquiátrico de Santiago a la espera de la señora Lucy McDowell, amiga vecina de la señora Sara Goldfarb. Como ustedes comprenderán, este caso ha sido muy mediático para la sociedad chilena, ya que podemos ver donde un médico que por ahora se encuentra prófugo de la justicia le ha medicado anfetaminas y drogas a la señora para poder bajar de peso. Pero ha sido muy irresponsable este doctor, ya que la señora ha tenido problemas de delirio y problemas mentales. Señora Lucy, queremos hacerle una pregunta. Buenas tardes, señora Lucy. Para el programa de Vía Pública, queremos hacerle unas preguntas. Queremos saber sobre el estado de salud y cómo se encuentra la señora Sara Goldfarb. Buenas tardes, señora Lucy. Acabo de salir del tratamiento. Sí, no se encontraba bien.
reconoció el túmulo. Qué lamentable, señora Lucy. Señora Lucy, con toda la vida diaria como vecina, ¿cómo veía la señora Sara en su diario vivir? Ella era muy alegre. Siempre andaba contenta, queriendo hacer cosas. Muchas veces nos dijo que quería verse bonita, bella, hacer una dieta para bajar de peso. Nosotras siempre teníamos este tipo de conversaciones como amigas. Pero que a nosotros nos han informado que la señora consultó un doctor que le medicó unas drogas muy fuertes para bajar de peso. También supimos que ella quería participar de un programa donde había sido invitada. ¿Es cierto eso? Nosotros siempre hablamos de dieta, de ella comía muchas frutas en el día. Nada más. Señor abogado. Ya, nos están informando que ¿no es cierto?, la segunda parte de la entrevista. Planteando, ¿no es cierto?, que hay una tercera. En este caso, nosotros podemos decir que uno de los pocos programas que se ha atrevido siempre a ir más allá de la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto?, siempre ha sido Mea Culpa. Porque los programas de televisión, ¿no es cierto?, han estado en conjunto con los medios de comunicación y con las noticias, ¿no es cierto?, entregando información errónea acerca de la salud de la señora Sarah Goldfarb. Y lamentablemente no es así. O sea, ella se encuentra en un estado realmente deplorable. Ahí hay fotografías que son reales y verdaderas, que esta vecina, ¿no es cierto?, valientemente se ha atrevido a ir más allá, ¿no es cierto?, con la familia, contratando abogados, ¿no es cierto?, y esto está desencadenando, ¿no es cierto?, un problema y está desenterrando, ¿no es cierto?, mucho más, y que tienen que ver directamente con cómo la influencia, ¿no es cierto?, de los medios y, ¿no es cierto?, la influencia de este doctor y todo esto ha ido, ¿no es cierto?, enterrando un poco la vida de esta pobre mujer. También tenemos tenemos también la opinión de un filósofo, ¿no es cierto?, famoso, que es Albert Camus, que queremos que, ¿no es cierto?, nos cuente un poquito de lo que él piensa con respecto a este caso de la señora Sara, que ha sido tan mediático. Así que los quiero invitar, queridos compañeros, a que revisemos un poquito lo que piensa este filósofo. Hola, muy buenos días. Soy Albert Camus y frente a tu pregunta, Alfredo, si los medios de comunicación tienen responsabilidad en el estado en el que se encuentra hoy la señora Sarah Goldfarb y de cómo este grupo de jóvenes termina casi con la destrucción de sus vidas. Bueno, cuando llegaron a Estados Unidos, Herbert, Marcus, Max y mi amigo Eric Fromm vislumbran una pérdida del humanismo en una sociedad de masas manipulada por fuerzas ideológicas que solo buscaban el dominio absoluto del mundo. Eso creo que fue en Alemania. Pero en Norteamérica ocurre algo similar y manifiestan una profunda crítica a la sociedad de consumo, a la competitividad despiadada. Los medios de comunicación, por lo tanto, son realmente dañinos y buscan sus propias conveniencias. Y no fue diferente para la señora Sara. El ser humano comienza a volverse extraño. Se empiezan a ver alienados, sin una identidad propia. Y esto es clave para aquellas fuerzas que buscan gobernar a la sociedad. La señora Sara comienza a ser manipulada. Se siente sola, triste. Y donde, ¿no es cierto?, encaja. ¿Dónde encaja? En la televisión. ¿Dónde encuentra pertenencia? En la televisión. Amigo, es lo que le pasa a muchas personas que encuentran en los reality shows una acogida. La televisión te envenena la mente.
quiere que actúes como ellos quieren que actúes. Espera, dame un momento. Claro, sí, disculpa, Alberto, que fui a buscar esto en la oficina, que un día lo encontré y creo que esto refleja claramente lo que estamos hablando, una bola de fiesta. Para la televisión, las personas no son nada más que esto, es una entregarle fiesta, diversión. Te vas sintiendo un extranjero en tu propio país, en tu propia ciudad, trabajo, porque ya ha llegado a tornarse incapaz de sentirse, de expresar emociones propias en un sistema masivo que manipula a la sociedad mediante artificios de consumo que le hacen sentirse ajeno a sí mismo, como es ahora, como esta fiesta. Eso le pasó a la señora Sara. Las pastillas, la adicción, el vestido. A lo que hoy los medios, ¿no es cierto?, de comunicación le echan la culpa, es solo la guinda de la torta. La televisión, los programas, los medios de comunicación. Es la torta completa. Este es el problema real y verdadero. Ese fue el problema de la señora Sara. Bueno, y los jóvenes, bueno, eso lo veremos en otra entrevista. Ya, con estas palabras del filósofo Albert Camus, ¿no es cierto?, que corrobora un poco lo que la entrevista, ¿no es cierto?, de la amiga de la señora Sara, ¿no es cierto?, que nos plantea, ¿no es cierto?, de cómo los medios de comunicación han ido alienando, ¿no es cierto?, la mente de estas personas, ¿no es cierto?, y que al final la llevó a la locura, por querer estar en ese programa de televisión, ¿no es cierto?, ese deseo de bajar de peso, de entrar en ese vestido, ¿no es cierto?, de la... No sé, parece que era de la graduación. De la graduación. Entonces, como que lo que decía el Santi hace un rato atrás, ¿no es cierto?, como que ese llamado cambia todo. Hay un antes y un después de ese llamado. ¿Ya? El programa del cual ella era, no sé, pues era fanática, ¿no es cierto? Fanática, adicta. Adicta a ese programa de televisión. Bueno, y para finalizar, ¿no es cierto?, como teníamos, ¿no es cierto?, esta entrevista que un abogado, ¿no es cierto?, que está llevando el caso a la señora Sara para que de ahí conversemos un poquito esta temática en grupo, ¿no es cierto? Los quiero invitar a ver lo que dice este abogado. Señor abogado, ¿qué tiene que decir? Hola, muy buenos días. Venimos saliendo recién de la primera sesión. Como abogado de la familia Corban, ¿no es cierto?, nosotros lo que pretendemos, y para que la gente también entienda esto y no nos critique, que paradójico, no queremos, estamos criticando los medios de comunicación y ahora ustedes me están entrevistando. Lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, es que la televisión estadounidense responda por la salud de la señora Sara. Ya no puede ser que en este momento ella se encuentre en un hospital psiquiátrico y que le echen la culpa que a las pastillas, que al médico. No. Acá la televisión tiene que responder. Ellos han manipulado, ¿no es cierto?, la información. A ella la dejaron sola, ¿no es cierto?, la fueron consumiendo poco a poco hasta que llegó al estado, ¿no es cierto?, en el cual ella se encuentra. Los programas, la televisión hoy día, ¿no es cierto?, tienen que dejar de manipular las cosas. Los medios de comunicación hoy día tergiversan la información y nos entregan lo que ellos quieren que nosotros creamos, que lo que ellos creen entregar. Por lo tanto, basta de esto. Nosotros no queremos sacar lucro en esto. Como abogado de la familia, y no solamente en representación de la señora Sara, sino que en representación de muchas otras personas, nosotros queremos que la televisión de alguna vez por todas deje de manipular la información, deje de manipular a las personas, y como la señora Sara, ¿no es cierto?, hoy día pueden haber muchas personas así. Es lo único que podemos decir en este momento, y vamos a esperar, ¿no es cierto?, lo que transcurra a lo largo de esta historia. Ya, muchas gracias. Ya, queridos compañeros, la gran pregunta: ¿son los medios de comunicación responsables de lo ocurrido a la señora Sara Goldfarb? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, principalmente a mí no me sorprende esto de la manipulación de medios, porque nosotros ya lo podíamos ver a principios de 1800, cuando Napoleón ya manipulaba, cuando era jefe de ejército, y manipulaba a través de sus propagandas de su diario que le llamaba Moniteur, no sé cómo se pronuncia en francés, pero él tiraba ese periódico para que la gente pudiese ver y bajar la moral del ejército enemigo y mantener alta la moral del ejército de él. Así que desde esos tiempos ya se veía que
que ya había una manipulación mediática, y posterior a eso también, cuando el periodo de entreguerras, cuando se confirma, o sea, cuando se crea este laboratorio comunicacional y se confirma lo que había, las teorías de Sigmund Freud y Le Bon sobre la psicología de las masas, y donde se confirma que hay una manipulación por parte de grandes poderes para mantener la ideología de las personas, en todo esto que se pasó después de la Primera Guerra Mundial, donde estaban las ideologías fascistas, los ideales comunistas, así que todos estaban, este escenario se propagó para que se pudiera hacer como un análisis de la manipulación que se estaba ejerciendo sobre las masas. Chicas bellas. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque la teoría del cultivo de Gebner se refiere especialmente al impacto de la violencia ejercida por programas y series de televisión. Imagínense, violencia ejercida. O sea, que se cultiva, dice, modelos, lecciones e ideologías que acaban por imponerse en la vida social. Y el ejemplo está en la señora Sara. La señora Sara sucumbió, ¿cierto?, al ver ese programa de televisión y el éxito que quería ella vivir, sentir esa felicidad, quería sentirse bella, atractiva, hermosa, como lo había sido antes en la juventud, pero fue nefasto para su vida. Entonces yo creo que sí, que los medios de comunicación son nefastos, la televisión igual. Aparte que se cumple, por ejemplo, si se dieron cuenta en la película, el programa de televisión era como un mensaje repetitivo, constante, que como que se establecen las leyes del conductismo que planteaba Watson, del estímulo-respuesta, así que al final terminaba ese estímulo generando un cambio conductual. Lo que le pasó a la señora Sara fue tanto el mensaje que se repetía de bajar de peso, que no comas con azúcar, que no comas carne, que al final se terminó internalizando y generar el cambio de conducta que busca la televisión. Y otra cosa que me llamó la atención es que detrás de estos programas hay grandes poderes detrás, porque si se dieron cuenta, los concursos eran con recompensa económica, entonces detrás hay un plano como vertical que la manipulación viene desde arriba, a través de cuando estos medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, etcétera. Entonces, no bien pasa ahora con el tema de internet, que ya nosotros podemos como retroalimentar la información que nos están entregando. Lo que se muestra en la película es totalmente vertical, desde los poderes más grandes hacia las personas que son los que al final terminan, porque al final lo que propone la manipulación de la tele es que, como decía recién Cecia, lo que planteaba el cultivo de Gerber, el cultivo de Gerber, no sé cómo se pronuncia bien, que al final acababan imponiendo como una ideología o un modelo social que la gente piensa que lo que ve en la tele lo tienen que replicar en su vida cotidiana. Entonces, es tanta la manipulación que en la película se aprecia, pero totalmente, o sea, del mensaje repetitivo, desde la manipulación prácticamente que tiene que ser como perfecta la persona que tiene que ir a su programa, como estéticamente una belleza, un estereotipo definido, etcétera, etcétera. Entonces, la película refleja una manipulación bastante amplia en ese tema, en el programa de televisión que ve la señora Sara. Sí. Y hay una temática que se repite mucho y se repite con los jóvenes también, lo que tú decías, ¿no es cierto? Que tiene que ver directamente con estas recompensas, oye, yo voy a ese programa y salgo en la televisión, soy exitoso, soy en la tele, gané dinero, una vida, ¿no es cierto? Una búsqueda de sueños rápido, fácil, es lo que le pasa a estos jóvenes. Sí. Ya de acceder a la felicidad y una crítica, ¿no es cierto?, social hacia los reality shows, hacia los programas de concurso, hacia los programas que promueven una felicidad inmediata, ¿no es cierto?, que sea rápida, sin esfuerzo. Entonces, genera de alguna forma también, ¿no es cierto?, lo que plantea en algún momento McCobb, ¿no es cierto?, con Chao en el 72, que tiene que ver con el tema de la agenda setting, ¿no es cierto?, de la línea editorial, donde ellos van planteando y van entregando lo que ellos consideran que es relevante y que muchas veces
no es relevante para las personas. Ya lo que decía, bueno, no lo dice directamente en la entrevista el señor Camus, pero en la materia, ¿no es cierto?, sí aparece que el ser humano de alguna forma se va sintiendo solo, vacío, y de alguna forma esta línea editorial lo que hace es ir haciendo que las personas de alguna forma se vayan sintiendo como especies de niños, y con ese objetivo, ¿no es cierto?, lo vemos nuevamente replicado con Chomsky, ¿no es cierto?, en el 90, cuando plantea, ¿no es cierto?, la manipulación mediática, ya de hacer de que las personas se vayan volviendo cada vez, entre comillas, más fáciles de dominar, con el objetivo, ¿no es cierto?, de seducirlo, engañarlo y manejarlo, pues de alguna forma. O sea, la televisión busca eso, ya busca ese engaño, busca el llegar a esas personas que están sensibles, que están solos, que están emocionalmente complicados, y que así te engancháis con eso, les creí, les seguí el juego, ¿no es cierto?, y al final lo que lográis es, de alguna u otra forma, caer, ¿no es cierto?, en todo esto. O sea, la televisión nos muestra muchas veces, imagínense, o sea, un tema, a lo mejor nos vamos a meter en política aquí, yo soy apolítico, no pertenezco a un partido político definido, pero muchas veces la televisión nos mostraba, ¿no es cierto?, en el sur un montón de problemática, catástrofe, poco menos que en el sur estaba la Segunda Guerra Mundial, y la gente se creía ese cuento, po. Sí. Y por ejemplo, que mi hermana vivía allá, sí, es verdad que habían problemas, pero o sea, como lo manifestaba la televisión, no era así. O sea, y en cambio las personas que no somos de allá pensábamos que allá era una guerra, po, y validábamos lo que el gobierno hacía muchas veces de enviar a las Fuerzas Armadas para allá. Ahora, no me quiero meter en política, pero quiero darlo como ejemplo desde que muchas veces los medios de comunicación, como lo dice Chomsky, ¿no es cierto?, Chao, manipulan la información con el objetivo de manejar a las personas, ¿no es cierto? Sí. Claro. Laswell planteaba lo mismo como en la teoría de la aguja hipodérmica. Sí. ¿Se acuerdan? Que él planteaba que como a través de la propaganda, manipulación de los contenidos, a través como de los símbolos, mensajes, ellos podían crear como la propaganda perfecta para generar ahí lo que ellos buscaban. Por lo tanto, en conclusión, podemos determinar de que los medios de comunicación de alguna forma son responsables de lo que le ocurrió a la señora Sarah Goldfarb. En gran parte sí. ¿Estamos Sí, de acuerdo? Yo creo por que sí, ¿no es supuesto, cierto? claro. Todos estamos como grupo de acuerdo ahí. Sí. Sí son responsables, se tienen que hacer responsables, y ojalá que, ¿no es cierto?, los abogados puedan llegar a una buena, difícil, porque las potencias, ¿no es cierto?, económicas de hoy día, telecomunicación y todo eso, son potencias mundiales, jamás van a perder un juicio. Pero bueno, el sentido de que esto ya se haya llevado, ¿no es cierto?, a un tema mediático, y que va con la última pregunta, con la actualidad, ¿no es cierto?, de hoy y la actualidad. Por ejemplo, hablaba, ¿no es cierto?, hablábamos recién de hace un rato atrás de la comunicación vertical, y esto ha cambiado en la actualidad, porque hoy día tenemos nosotros la posibilidad, ¿no es cierto?, que podemos decir que un cambio de paradigma, que lo plantea Castell, ¿no es cierto?, en el 2009, que hace una relación, ¿no es cierto?, entre el poder y la sociedad. Esto ha ido cambiando, o sea, si bien los medios de comunicación siguen manipulando a las personas, pero el hecho de que hoy día muchas veces la información tenga un índole, ¿no es cierto?, horizontal, la aparición del internet, ¿no es cierto?, de las redes sociales, si bien hay una manipulación de las redes sociales, del internet, desde el punto de vista social, a lo mejor político, las marcas, ¿no es cierto?, las grandes corporaciones, si bien todavía siguen manipulando, ¿no es cierto?, a las personas a través de esto, pero todavía hoy la gente también tiene la posibilidad de informarse a través de las redes sociales. Y eso a lo mejor, el hecho de que este caso haya sido tan mediático y que se haya aparecido en las redes sociales y que la gente tenga acceso a las fotos verdaderas de la salud, ¿no es cierto?, de la señora Sarah Goldfarb, habla de que, no sé, pues podemos avanzar un poquito en equidad y hablar un poquito, ¿no es cierto?, de que los medios de comunicación hoy día ya han perdido ese gran poder que tenían. No sé si alguien quiere opinar respecto a esto. Bueno, como ya nos advirtieron grandes personajes, por ejemplo, la escuela de Frankfurt hacía la crítica como decía
tú también a la pérdida del humanismo en la sociedad, después lo hizo la tarea de cultivo de Guernes, siempre se vio como siempre fuimos advertidos que había una manipulación, y qué bueno que ahora podamos hacer como una réplica o una retroalimentación de la información que estamos recibiendo. Hoy día tenemos la posibilidad de si no nos gusta un canal, cambiar a otro. Si no nos gusta un noticiero, buscar información en otro medio de comunicación, cosa que antes no había. Entonces, me parece que la comunicación tiene que ir evolucionando a medida que como sociedad también nosotros vamos avanzando y adaptándonos a nuevos cambios. Por ejemplo, lo podemos relacionar lo que pasó con la pandemia. Tuvimos que encarcelarnos en nuestras casas y nuestro medio de comunicación fue netamente Internet. Se nos cae Internet, ¿qué hubiésemos hecho? Entonces, complicado, tenemos que irnos adaptando a medida que vayamos evolucionando como sociedad. Ahora, estimado profesor, estimado compañero, yo creo, ¿no es cierto?, para ir cerrando, ¿no es cierto?, este pequeño análisis de esta película, esta maravillosa película, ¿no es cierto?, que nos muestra este mundo, ¿no es cierto?, tremendo, y cómo, ¿no es cierto?, se fue dando, ¿no es cierto?, el desarrollo de la vida de estos personajes, para ir finalizando y concluyendo, ¿no es cierto?, no podemos no decir que toda esta información que hemos visto a lo largo de estas unidades nos ha servido no solamente para mirar hoy día estos temas de un punto de vista diferente. Yo siento que hemos crecido mucho en mente, en amplitud, ¿no es cierto? Hemos podido no solamente llenarnos con contenido, con información de calidad, ¿no es cierto?, sino que también ver el mundo de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, con otros ojos. Ya con otros ojos, y yo siento que eso es un gran aporte, que hemos crecido como personas, lo digo muy personalmente, y que todo esto nos va a servir enormemente el día de mañana, si Dios quiere, y el esfuerzo nuestro también, de convertirnos en psicólogos, de tener una mente más amplia a la hora, ¿no es cierto?, de ver, de analizar la información y de entregar también una manera totalmente diferente de ver las cosas. No sé, ¿qué piensan ustedes? Sí, por supuesto. Yo me di cuenta en un foro, creo que lo comenté con el profesor, antes como que yo sabía que había como una manipulación, pero no tenía cómo comprobarla, no sabía de dónde sacar que sí efectivamente había una manipulación mediática, y ahora con esta asignatura me di cuenta que habían teorías desde el año, no sé, desde el periodo entreguerra, donde hablaban ahí del laboratorio comunicacional, que se empezaron como a analizar y confirmar las teorías que había hecho Freud y Le Bon sobre la psicología de las masas. Entonces, la verdad es que me faltaba como esa confirmación, como ese marco teórico para decir que efectivamente si hay una manipulación clara, y ahora, como dice Jaime, esto nos da la oportunidad de tener una mente más amplia, y a través del pensamiento crítico y esta información que nos ha dado esta asignatura, poder obviamente saber cuándo la información nos quiere manipular o intenta manipularnos, y cuándo no. Chicas, estamos entonces. Bueno, estimado profesor, ¿no es cierto? Esperamos como grupo, ¿no es cierto?, que haya sido de su agrado esta presentación. Esperamos también que el caso de la señora Sara llegue a buen puerto. Sabemos que va a ser muy difícil porque el poder, ¿no es cierto?, no solamente económico que tienen los canales de televisión en Estados Unidos y en el mundo entero, sino que hay un poder también social detrás, ¿no es cierto? Hay involucrados muchas veces intereses políticos, sociales, no solamente grandes empresas, sino que también grandes personajes. Pero lo importante es que el caso se supo, lo importante es que salió a la luz una verdad que ojalá no siga ocurriendo, y que si bien a lo mejor no van a ganar el juicio la familia de la señora Sara, esto se supo, ¿no es cierto?, y la gente hoy día lo sabe, y eso es importante. Y ojalá que otros canales, ¿no es cierto?, y programas de televisión como Mea Culpa se sigan atreviendo a buscar la verdad por sobre la conveniencia, ¿no es cierto?, de los canales de televisión. Este ha sido nuestro trabajo, esperamos de corazón, ¿no es cierto?, que le haya gustado, y nos despedimos agradeciendo todo lo que hemos aprendido con usted, y sabemos, como decía, ¿no es cierto?, Eduardo, Cecia y Paula, que lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, y nos va a servir mucho para lo que viene. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Chao, compañeros.